una vida de perdón y de perdonar, eso es humanamente imposible, pero con Cristo es sumamente posible. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Hoy estamos continuando la conversación que empezamos la semana pasada con Susana Decano sobre cómo el Evangelio impacta nuestro día a día. Gracias, Susana. Qué práctico, ¿no? Que cómo el Evangelio salpica cada área de nuestra vida, ¿no? En esto que decías, ¿no? De mostrarlo, ¿no? En actos y en la forma de vivir. Muchas veces nos pueden tildar también de cerrados o de estrictos. ¿Cómo nuestra vida puede ser una vida que sea atractiva? No sé si puede ser esa la palabra, como que las personas le den ganas de escucharnos cuando queremos evangelizarlos, ¿no? Y también esto de no decir, vos estás mal, vos sos pecador, sino cómo podemos de manera práctica una vida que respalde el mensaje que queremos decir, que muchas veces nos cuesta porque en el lugar de trabajo hay días que tenemos mal humor, hay días que estamos mal o que nos peleamos con alguien, es como que es difícil a veces, me pasa, por ejemplo, que le voy a hablar a mi amiga de mi trabajo si ayer traté mal a alguien, es como que encontramos esas contradicciones en nosotros mismos, ¿no? Porque somos insuficientes, pero ¿cómo podemos hacer? Bueno, un poco hablaste de esto de la culpa, pero ¿cómo podemos hacer para mostrar y vivir el mensaje y que otros nos quieran escuchar y que no nos digan, ah, me estás hablando del amor de Dios, pero ayer trataste mal a alguien? Sí, yo creo que eso es algo de lo que Cabal decía de último, cuando tratamos de ser coherentes con lo que decimos que creemos y en quién creemos, ¿verdad? Sin embargo, también sabemos que en este mundo no vamos a ser perfectas completamente. Entonces, yo creo que cuando somos genuinas, inclusive con nuestras luchas, eso es mucho más importante. Yo aquí en Guatemala, hace como 20 años, el evangelicalismo acá era, así era el evangelismo, ¿verdad? ¿A dónde te vas a ir hoy? ¿Al cielo o al infierno? Y esta era la entrada, ¿verdad? Para decirle a la gente, lo cual no es bíblicamente tan incorrecto, pero era como el presentarnos como si yo voy al cielo, tranquilo, ya todo está bien, ¿verdad? Yo ya no necesito más nada, ya tengo segura mi entrada al cielo, entonces ahora solo pues voy a tratar de vivir lo mejor que puedo. Entonces, quizás muchos de nosotros, y yo antes de venir al Señor, yo decía, ay no, esos evangélicos de verdad, todo es no, todo es como, y yo que conozco, al primero que conocí fue a mi tío, y él no necesariamente nos dio un buen testimonio, precisamente porque tenía un evangelio muy legalista. Entonces, yo lo veía y decía, ay no, yo no quiero, no sé, para conocer a Jesús y ser así, eso decía yo, ¿verdad? Entonces era mucho de eso que tú veías y pensabas, ay, los cristianos son los perfectos. O como decía mi tía, me dice, es que tú estás más cerquita de Dios. Entonces, todas estas que sí escuchamos continuamente todavía, nos presentan a nosotros como que si de verdad no hubiera nada que nosotros tuviéramos necesidad ya, ¿verdad? Como que estuviéramos acá clase A y clase B. Y yo creo que de la mayor riqueza que nosotros podemos tener es presentarnos genuinas con nuestras luchas. Sí, por ejemplo, con el ejemplo que tú diste ahorita, sí, ayer yo quizás no saludé a mi vecino, quizás incluso andaba con mala cara porque pues tuve una situación, ¿verdad? Y difícil y todavía la estoy procesando y se me pasó y no la saludé, pero pues el corazón del ser humano así es y dirá, ay no, y ella que dice que es ser cristiana, ¿verdad? Y ni puede saludar. Yo creo que una de las cosas importantes es una vida de oración para que nosotros podamos siempre estar atentas en cuando el Señor nos está llamando la atención de alguna actitud y poder llegar y ser genuinas y decir, ay, no te saludé ayer, perdóname, pero estaba pasando por una lucha de estas, tal vez no tenemos que darles detalles y contarle a todo el mundo nuestras situaciones, pero sí decir, pues estaba pasando por algo, pero te pido perdón, o sea, eso nos hace ver como humanos, como personas que tienen a un Dios que perdona,
un Dios que nos puede devolver ese gozo que muchas veces por nuestras luchas no reflejamos. También podemos mostrar a un Dios que no nos quita su amor y no nos quita nada solo porque estamos luchando con algo, ¿verdad? Y entonces presentamos más a un Dios que se preocupa por nosotros y que conoce nuestras luchas, que se puede compadecer, como dice Hebreos 4, que presentar a un Dios que está diciéndonos todo el tiempo, muy bien, 100 puntos, verán. Algo importante que encuentro en el principio que enseña Jesús en Mateo, en el Sermón del Monte, cuando habla de la oración, cuando habla del ayuno y habla de la ofrenda o la limosna, dicen algunas otras versiones, es que él dice, ustedes primeramente cierren su puerta, vayan con su padre, no tienen que contarlo a medio mundo, pero cuando salgan de ahí, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Pero cuando salgan de ahí, que se refleje. Y me impacta porque al final de que él enseña al Padre Nuestro, él dice, entonces, perdonen a otros como ustedes han sido perdonados, o para que su Padre los perdone también. Porque el perdón después de haber hablado todo eso, ¿verdad? Siempre me ha impactado, porque de verdad una vida de perdón y de perdonar, eso es humanamente imposible, pero con Cristo es sumamente posible. Entonces, ese principio que yo veo ahí es, yo no puedo ir a reflejar algo que no soy dentro, no puedo ir a reflejar algo que yo no estoy viviendo con mi padre. Entonces, por ende, yo voy a, pudiera ser llamada como alguien, como tú decías, ¿cómo pueden decir que ella es cristiana, verdad? Entonces, yo puedo presentarles la versión del cristianismo bíblico, lo que dice la Biblia. O sea, yo también soy hija de Dios, pero aún lucho, pero aún tengo que crecer mucho. Hay cosas que no he visto en mi corazón, hay cosas que no conocía, hay situaciones que no sabía cómo iba a responder ante una muerte de alguien que no esperaba, ante un despido de trabajo, ante muchas de esas situaciones que nos pasan en este mundo roto. Entonces, aún en medio de esas, son las mejores experiencias para mostrar quién es el Señor. Algo importante también es ser intencionales en hospitalidad, por ejemplo. Ofrecernos ayudar en algo a los vecinos. Algo que no sucede mucho ahora en este tiempo, porque a veces somos muy desconfiadas, o al menos las latinas de por acá, ¿verdad? Es como, ¿por qué querrá eso? ¿Por qué viene? Pero podemos ofrecer eso. Vemos una pareja de ancianitos que viven cerca de nosotros. Los vemos que a veces van a traer el pan solitos. ¿Qué tal ofrecer una charla? ¿Qué tal ofrecer caminar con ellos? ¿Qué tal ofrecerles ver si no necesitan algo en su hogar porque ya están viejitos? Y entonces creo que esas son acciones que nos van abriendo el camino para presentar quién es Cristo y cómo Él lo hizo, porque Él no convocó masas, las masas lo siguieron, pero Él no las convocaba para decirles, miren quién soy yo, sino Él iba con la samaritana y le hablaba a la samaritana. Él entró a la casa de Zaqueo y hacía estas relaciones en secreto, digamos, no públicas como ahora serían con las redes, porque era relación, porque eso es lo que nos ha enseñado el Señor, relación. Cultivar relaciones, creo que pudiera resumir todo lo que hablé, pero cultivar relaciones que de verdad sean coherentes y apunten a Cristo, ¿verdad? Wow, qué impactante esto de pedir perdón, de vivir una vida así, porque es tan difícil, como dijiste, yo creo que es un milagro cada vez que nosotros pedimos perdón, porque la verdad es ser humilde, reconocer que esta persona necesita escuchar de nosotros que nos equivocamos, porque eso ayuda, como dices, eso es parte del mensaje que nosotros estamos dando, de reconocer, sabes que yo no soy perfecta, pero sí tenemos a un Dios que sí es perfecto y apunta a Él, ¿no? Entonces, es sumamente importante. Yo creo que también más importante, bueno, no quiero decir más importante, pero es muy importante también con la familia, porque la familia es que nos rodea, que nos ve más frecuentemente equivocarnos, pecar contra ellos, y entonces yo creo que ahí es donde también requiere mucha humildad y mucha intención, como dijiste,
muy intencionalmente ir y pedir perdón, porque, por ejemplo, los hijos, los papás, nuestros hermanos, nuestros tíos, tías, primos, todas esas personas que nos ven y que a veces nos sentimos que bajamos la guardia y entonces digo que, me conocen, está bien, pero ahí es donde a veces pecamos más. Y entonces necesitan escuchar de nosotros esa humildad y decir, no soy yo, pero es Cristo y por eso necesito a Él y perdóname por esto y esto y esto. Entonces, gracias por recordarnos esa verdad, ¿no? Y eso, lo difícil que es, pero podemos con el Señor, con la ayuda de Él. Y ahora entonces, en el día a día, qué formas prácticas hay para recordar el Evangelio? Ya mencionaste algunas cosas, pero ¿qué cosas al día podemos hacer para ayudarnos a recordar este mensaje tan importante que cambia todo de nuestra vida? Amén. Gracias al Señor que no nos dejó solas, ¿verdad? Que nos dio otro consolador. Gracias al Señor por el Espíritu Santo, porque es Él el encargado, por decirlo así, de recordarnos las palabras de Jesús. Dijo Jesús en Juan, ¿verdad? Que Él nos iba a recordar a Cristo y él, de hecho, su trabajo es apuntarnos a Cristo, a ver a Cristo y a recordar lo que Él ha hecho, que es el Evangelio. Entonces, gracias al Señor por Él. Sabemos entonces que no es en nuestras fuerzas que lo vamos a poder recordar. Sabemos que hay alguien, porque no es algo, es alguien en nosotros que nos está ayudando, que tiene mente, que tiene voluntad, ¿verdad? Y que nos está ayudando a esta tarea, porque lo digo otra vez, humanamente no es posible, sino para qué necesitaríamos todo lo que estamos hablando. Entonces, gracias al Señor por el Espíritu Santo. Pero además de, yo creo que no está de más decir que la oración es sumamente importante y es básica en nuestra vida cristiana. Pero no esas oraciones tampoco de estar 2 horas en un lugar, si lo puedes hacer, pues gracias al Señor, pero no todas tenemos ese tiempo para orar. Entonces, pero sí ser una mujer de oración, en cualquier momento podemos orar, no necesitamos estar en lugares especiales para hacerlo, porque nuestro Padre está con nosotras. Entonces podemos orar todo el tiempo. Ayúdame en esto, Señor, recuérdame esto. Pero para que Dios me recuerde el Evangelio, yo tengo que ser una mujer de la palabra, porque ¿qué me va a recordar? ¿Verdad? O sea, su lenguaje es la Biblia. Entonces, yo lo que quiero es renovar mi mente, y Él eso es lo que nos dice, renueven su mente. Es un mandato en Efesios 4, renueven su mente. ¿Y cómo la renovamos? Estando en la palabra. Entonces, por ejemplo, podemos ser intencionales en poner notitas y recordarnos versículos específicos de quizás o de nuestras luchas en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que está pasando por momentos de mucha preocupación, de mucho estrés, de mucha ansiedad, poder recordar esos versículos que nos traen verdad, que nos traen esperanza, que nos animan a confiar en Dios, a poner nuestra fe en quién es Él y lo que Él ha prometido para con nosotros, en sus promesas. Ser intencionales con eso, ¿verdad? Y quizás algunas notas en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos, que ahora hasta recordatorios tienen, ¿verdad? Para que nos recuerden, así como recuerda el Salmo 57, el día que yo temo, confío, ¿verdad? Algo tan sencillo. Pero no solo eso, sino memorizarlo. La memorización es tan importante. Yo le digo a mi hija más pequeñita que tiene 11 años, le digo, se te quedan los trabalenguas, se te quedan las canciones, se te queda todo esto. ¿Por qué nos es tan difícil que se nos quede un versículo? Uno. Entonces, pero es parte de nuestra condición humana, pero gracias al Señor que nos ha dado la capacidad para hacerlo. Entonces, solo es de verdad, como diría Jesús, ¿lo quieres? Si realmente queremos esto, tenemos que dedicarle un momento, ¿verdad? Y ser intencionales con hacerlo. Entonces, cosas tan sencillas como esas notitas, recordatorios, memorizar versículos, y si nos cuesta, quizás jalar a una amiga y decir memoricémoslo juntas, escribirlo a cada rato para que no sé qué técnicas hay, cada quien pueda tener para memorizar. Algunos versículos que puedan ser, no, quizás nos recuerdan la obra de Jesús, quizás nos recuerdan promesas que nos ha hecho el Señor. Hay un libro que quiero recomendar, si ustedes me permiten, que es muy bueno en cuanto a esto. Se llama
Manual del Evangelio para los Cristianos, que es de editorial Eddy. Es un libro súper pequeño, es como 60 hojitas, pero tiene el Evangelio en prosa, tiene el Evangelio con versículos así seguidos, y tiene, por ejemplo, dónde está esta doctrina de la justificación, de la santificación, de la salvación, del perdón de pecados, de tu identidad, y te da versículos. Entonces tú puedes copiar esos versículos, meditarlos, pero no solo memorizar por memorizar, sino pensar, ¿qué implica de verdad que el día que yo temo? ¿Por qué temo? ¿Y por qué puedo confiar? ¿Qué significa eso en mi vida? ¿Cómo lo aplico en mi vida? Y hacerte esas preguntas, y cuando sientes ya llevas 10 minutos pensando en algo mucho mejor, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es digno de alabanza, que en esa aflicción quizás, ¿verdad? O en esa ansiedad que te atormenta. Otras de las bendiciones que yo encuentro en las redes sociales es los podcasts como que nos recuerdan, nos animan, hermanas, unas a otras, para recordarnos el Evangelio, para recordarnos qué ha hecho Cristo, qué ha hecho el Señor, para recordarnos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, la historia de Jacob, la historia de Ana, la verdad, y nos vamos llenando de su palabra, que es la que está viva y eficaz, ¿verdad? Entonces, estas apps también, hay unas apps que leen la Biblia, o sea, puedes ir en el carro y te van leyendo Juan 1, entonces lo estás escuchando. Tal vez no puedes escribir notas, porque a veces me han dicho, ay, es que a mí me gusta mejor en mi casa porque escribo notas. Bueno, vuélvelo a escuchar después, pero mientras vas en el tráfico, quizás afligida, quizás pensando, ay, no dejé no sé qué y no sé cuánto, dedica un momento a escuchar la palabra. El efecto inmediato que esta cultura quiere ahora quizás no sea así, pero es seguro, porque Él lo ha prometido, que su palabra jamás regresa vacía. Entonces, creemos en eso, creemos en ese Dios que promete, que es fiel y que ha dicho eso. No regresará vacía, sino que hará el propósito por el cual la envió. Entonces, creemos que lo que estamos escuchando no es por gusto. Entonces, creo que son una de las formas para recordar el Evangelio día a día. Yo les voy a contar que a veces, no es porque me guste mi voz, porque no me gusta, pero a veces sí me grabo pedazos de la Biblia que me impactaron y yo me quedo con mis preguntas, o sea, yo misma me hago preguntas, entonces luego lo pongo y digo, pues sí, ¿verdad? De algo que quizás el Señor me enseñó en ese momento, y no lo escribo, sino me lo recuerdo, porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, es algo que hago yo también a veces, y me ha ayudado, me ha ayudado. Y es un hábito, ¿verdad? Uno lo va haciendo, y si realmente creemos que esto es importante para nuestro corazón, lo vamos a hacer. Si yo sé que estoy con obesidad y necesito hacer dieta para eso, seguramente lo voy a hacer, porque alguien me está diciendo, es que si no, te va a dar esta enfermedad y te va a dar y te dice el doctor, ¿verdad? Todas estas cosas. Ay, no, yo no quiero, ¿verdad? Entonces sí, voy a hacer esto. Pero esto es mucho más crucial, porque estamos hablando de tu relación con Dios y tu testimonio al mundo, porque es para adentro y para afuera, ¿verdad? Quizás esas cosas pudiera compartir. Gracias, Susana. Qué importante, porque al final terminamos ganando nosotros. O sea, todo lo que aprendemos, todo lo que vamos aplicando te termina dando gozo, te termina dando paz. A mí otra cosa que me sirve es mandarle audio a alguna amiga diciéndole, mira, leí esto. A veces luchamos, ¿no? Porque leemos algo y estamos pensando en otra persona, pero es como que cuando hablamos con alguien o le comentamos nuestra lucha, decir, mira, leí esto y Dios me está trabajando en mi orgullo, o está trabajando en esto, te lo quiero compartir porque no me lo quiero olvidar. Entonces está bueno también eso de compartir, y gracias por darnos ejemplos tan claros y tan prácticos que cualquiera de nosotras en cualquier situación que esté puede aplicar. Así que bueno, gracias, Susana, llegamos al final, y contanos en dónde te podemos encontrar en las redes sociales o en algún blog, así van y leen también tu contenido. Gracias por la apertura, y gracias por el tiempo. Es un gozo de veras poder hablar con otras hermanas acerca de nuestro Salvador. Entonces,
una gracia y un privilegio de veras. Así que me gozo de estar con ustedes. Pues yo tengo Instagram, se llama Susana Decano 4, no por nada, sino porque no tenía otro. O sea, no sé por qué hay tantas Susanas Decano en el mundo, pero ese fue el número que me dejó. Pero también tengo un blog que inicié hace 5 años, que se llama Ella Habla Verdad. No tiene una cara oficial, de hecho mi cara está ahí, porque el propósito es presentar el evangelio. O sea, que se leyeran, hace 5 años las redes como que estaban empezando, ¿verdad? No había este boom que hay hace poco, pero poder hablar de este mensaje relevante. Y si les puedo contar una cosa rapidísima, conocí a una chica hace unos 6 años, que toda la vida estuvo en el evangelio, y me dijo una vez, ya no estoy yendo a esa iglesia, ahora estoy yendo a otra, en donde me están hablando más del liderazgo y me están hablando de otra cosa. Y yo le dije, ¿por qué te fuiste de esa otra iglesia? Porque creo que era una iglesia que estaban predicando expositivamente y muy bien el evangelio. Entonces le pregunté y ella me dijo, porque solo del evangelio hablan, no pasan a otra cosa. Y me quedó marcado eso, porque yo no soy pronta a juzgar, porque yo dije, voy a pensar esto, su respuesta, para luego hablar con él. Pero sí pensé que quizás muchas de nosotras hemos pensado así, o sea, ya sé que Cristo murió y resucitó, tan bueno Jesús, gracias. Pero no pensamos en las implicaciones que nos lleva toda nuestra vida, entenderlo y conocerlo. Entonces, cuando pensás en eso, pensás, lo único que quiero es que conozcan el evangelio, que conozcan, que escuchen todas las aristas que hay acerca de este mensaje que de verdad transforma, que no solo nos hace mejores, nada más, ¿verdad? Que solo nos da un plus de en algo, no, nos cambia desde lo más profundo de nuestro corazón, para que Cristo, como decía Pablo, viva, y no nosotras, sino ya Él viva. Pero ¿cómo vamos a llegar a eso, verdad? Yo siempre pienso, ay, ese Pablo, ¿cómo nos dice eso? ¿Cómo vamos a ser ese siervo humilde, ese siervo sufriente, ese que aunque le decían lo que le decían, no respondía, dice, quedaba en silencio, que oraba a su Padre todo el tiempo, que se acercaba a quien fuera con tal de hablarle de esa verdad de salvación? Todo eso nos lleva toda nuestra vida, al menos a mí, no sé ustedes, pero yo a veces suelo ser un poco necia en algunas cosas y luego, ay, Señor, perdóname, y luego regreso. Entonces, yo creo que cuando pensamos en eso, estas plataformas son una bendición, y dar gracias al Señor porque podemos hacerlo. Entonces, una de esas razones fue porque empecé ese blog de Ella Habla Verdad, para anunciar las buenas nuevas de alguna forma, pero las implicaciones sobre todo que tiene en nuestra vida creer que Jesús vivió una vida perfecta, que Jesús murió en una cruz y que Jesús resucitó. ¿Verdad? Bueno, esas son mis redes. Bueno, también en Reformadas. Sí, gracias. En Reformadas estoy como directora de escritura. Todas los recursos que ustedes ven escritos ahí, pues el Señor, gracias al Señor, me ha permitido hacerlo junto con mis demás hermanas. Uh-huh. Bueno, gracias. Bueno, chicas, llegamos al final. Nos van escribiendo también en los comentarios si alguna idea les pareció bien, y también cuéntenos cómo también ustedes usan el evangelio, cómo puede ser práctico en sus vidas. Así que las esperamos en nuestro próximo podcast. Gracias. Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos @ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.